Dios les bendiga a todos los niños, les saludo en el nombre de Jesús. Vamos a orar para que el Señor sea hablando y sea bendiciéndonos a través de su palabra en esta hermosa clase de valientes. Vamos a decirle al Señor que nos enseñe. Soberano Jesús, en esta hora, Padre Celestial, te damos gracias por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia. Señor Jesús, queremos que tú nos enseñes la palabra, Señor, queremos aprender cada día más de ti. Y aquí estamos, Señor, dispuestos a escuchar tu poderosa voz. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, niños, un saludo para todos ustedes. Bienvenidos a esta clase de valientes. En el mes de abril la temática a tratar en escuela dominical es sobre los héroes de la fe. Para esta clase vamos a hablar de un hombre que fue bendecido por el Señor y su nombre es Abraham. Vamos a leer la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11, busque su Biblia, Hebreos capítulo 11, versículo 8. Y también leemos el versículo 17, 18 y 19 del mismo capítulo 11. Dice la palabra del Señor, Hebreos capítulo 11, verso 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Ese es el versículo 8. Vamos al versículo 17. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Bueno, estos versículos les queda de tarea aprendérselos, y si pueden me envían un audio con diciendo estos versículos, me lo envían al grupo de la clase. Entonces en esta hora vamos a hablar de ese personaje, y estábamos hablando en este mes de abril de la fe. Ya me imagino que todos tienen una idea de lo que es la fe. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe significa creer, estar convencidos de que algo va a pasar, aunque todo parezca diferente, aunque todo tenga un sentido contrario. Cuando uno tiene fe y es capaz de creer que todo va a cambiar, eso puede pasar. Y lo importante es que nuestra fe esté enfocada en el Señor Jesús. La Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que en esta hora vamos a hablar de ese personaje especial que es de mucho ejemplo para nosotros, y es de Abraham. Y ese personaje tiene muchas características bonitas que podemos incluso imitar. Nosotros como seguidores de Jesús también podemos imitar de pronto algunas actitudes o algunas cualidades que tuvieron hombres que fueron fieles al Señor. La palabra de Dios en Génesis capítulo 12, verso 1, encontramos cómo el Señor trata con Abraham y le dice muchas cositas a Abraham. Primero le dice, vete de tu tierra a la tierra que te mostraré, en el capítulo 12, verso 1. Entonces mire cómo de alguna manera el Señor hablaba mucho con Abraham, a tal punto que le dijo a Abraham, yo quiero que tú te vayas de tu tierra a una tierra que yo te voy a mostrar. Entonces Abraham escuchó esa palabra y no dudó en creer que el Señor lo llevaría a esa tierra que lo iba a mostrar. Eso me da a entender a mí que Abraham estaba seguro que el que le estaba hablando era el Dios verdadero, el Dios que no se equivoca, el Dios que siempre dice la verdad, el Dios que cumple sus promesas. Ese mismo Dios es el que tenemos nosotros hoy en día. Así que cuando escuchemos la voz de Dios tenemos que oírla y obedecerla, porque sabemos que todo lo que Él nos dice es verdad y lo va a cumplir.
¿Qué otra cosa le dijo el Señor a Abraham? Dice, haré de ti una nación grande. Entonces eso está en el versículo 2 del mismo capítulo 12 de Génesis. Y miramos que ya el Señor, además de que le dijo que saliera de su tierra, le hace una promesa especial. Dice que haría de él una nación grande, porque nada es imposible para Dios. En el capítulo 11 de Génesis, la Biblia nos dice que Sara o Sarai en su momento, la esposa de Abraham, era estéril. Entonces mire cómo el Señor le dice a Abraham que él iba a hacer de él una nación grande. Entonces mire cómo Abraham fue capaz de creer esa promesa de que le hizo el Señor. También en el verso 3 le dice el Señor a Abraham, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que mire que el Señor le da unas promesas lindas a Abraham. El Señor siempre trata con el hombre y a nosotros nos hace unas promesas especiales, unas promesas maravillosas. Y ya el hombre decide si creer o no creer en el Señor, si obedecerle o no obedecerle al Señor. Vamos a ver unas características de Abraham, porque no solamente Abraham era un hombre de fe, porque la fe no puede ir sola, sino que la fe tiene que ir acompañada de varias cosas, no solamente es creer y ya, ¿cierto? Entonces miramos cómo este personaje tenía unas características. Primero, hablaba con Dios. O sea que Abraham tenía una comunión con Dios, porque según la Biblia nos muestra que el Señor hablaba con él. Y tenían como esa conversación frecuente. Entonces mire lo importante que es nosotros poder hablar con el Señor. Y nosotros lo hacemos a través de la oración. Entonces esa oración hace que nosotros estemos más en comunión con el Señor. Así que no solamente en la fe, sino que hay otros punticos que podemos rescatar de este hombre y podemos mirar cosas que hizo ese hombre y que a Dios le agradó la forma de ser. Otro punto a destacar de este personaje Abraham es que era obediente. La Biblia dice que el Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Entonces en el versículo 4 del capítulo 12 de Génesis dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Amén. Así de sencillo. Él no discutió de pronto eso que el Señor le ofreció, ni dijo, pero ¿para dónde voy? ¿Qué voy a hacer? ¿Quién me va a acompañar? ¿Quién va conmigo? ¿Voy a ir sin dinero, con dinero? En fin, no cuestionó el mandato de Dios, sino que dijo, bueno, Señor, si tú me dices que vaya, yo voy. Entonces mire que la obediencia del Señor trae cosas grandes y trae cosas maravillosas. Entonces Dios valora mucho a una persona obediente, a un niño que obedece, a un niño que obedece su palabra, a un hombre que sea capaz de no discutir tanto con el Señor, sino decirle, Señor, bueno, si tú lo dijiste, así será. Entonces voy a obedecer lo que tú me dices. Ese es otro punto importante de la vida de este personaje. Otro punto, la Biblia dice que es considerado amigo de Dios. ¿Ven? Es considerado amigo de Dios. Y vamos a leer la Biblia en Juan capítulo 15. Abran su Biblia. Juan capítulo 15, el versículo 13. Entonces dice la palabra de Dios acá. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces mire la importancia de ser amigo de Dios. La Biblia dice que Abraham fue considerado amigo de Dios. Y entre amigos se tiene más confianza. Mire que a los siervos no se le cuenta lo que hace su amo, pero el amo sí tiene confianza con sus amigos para contarles qué va a hacer. Y no hay amor más grande que uno entregue su vida por sus amigos. Entonces, vamos a leer también en Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2, verso 23, dice la palabra del Señor así.
Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Mire entonces también cómo podemos mirar que Abraham fue amigo de Dios, es considerado ese amigo de Dios. Entonces entre amigos se tienen confianza. Mire todos los puntos que hemos hablado de Abraham y todo lo que para nosotros puede representar en nuestra vida: hablar con el Señor, orar, ser obediente a su palabra, ser amigo de Dios y sobre todo creer en el Señor, que eso es lo que estamos hablando ahorita, que debemos tener fe y que la fe debe ir acompañada con todas estas cosas que estamos hablando. Amén. Génesis capítulo 15, verso 6, dice la palabra de Dios: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces dice la palabra que Abraham le creyó, pero ¿qué le creyó a Jehová? En el capítulo 15, el verso 5, dice la Biblia que el Señor se le presentó a Abraham y le dijo: cuenta las estrellas si las puedes contar. Entonces Abraham, me imagino que se asomó y miró esa cantidad de estrellas que las estrellas no se pueden contar. Definitivamente, si intentamos contar todas las estrellas, no vamos a alcanzar a contar todas. Entonces el Señor le dice: así será tu descendencia, así como las estrellas. Entonces mire esa promesa tan hermosa que el Señor a cada momento le confirmaba y reconfirmaba a Abraham, que desde el principio le dijo que de él haría una nación grande. Y llegó el momento en que el Señor otra vez le recuerda y le dice: Abraham, cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas, así será tu descendencia. Entonces dice la Biblia que le creyó al Señor. A pesar de que Sara era estéril, a pesar de que él ya estaba un poquito anciano, él le creyó al Señor. Y así debemos ser nosotros. A pesar de que todo apunte a que las cosas no pueden pasar, ni algo puede suceder, a pesar de que todo esté en a nuestra contra, que nada esté a nuestro favor, si somos capaces de creerle al Señor, si tenemos fe, así como este hombre, el Señor va a hacer cosas hermosísimas, va a hacer cosas especiales. Y así fue, el Señor cumplió su palabra y sabemos que el Señor visitó a Abraham y visitó a Sara y les dijo que iban a ser un hijo que sería de bendición para su casa, el hijo de Abraham. Entonces podemos mirar cómo el Señor cumplió esa promesa, y a pesar de que Sara era estéril, que ya había cesado su costumbre, ya era muy anciana, entonces el Señor, a través de un milagro, entonces obró en la vida de esa pareja y pudieron tener un hijo, al cual llamaron Isaac. Isaac es un milagro del Señor, es una bendición grande. Entonces imagínense cómo Abraham amaba a ese hijo, a Isaac, lo amaba de una manera extraordinaria, de una manera sublime, ese hijo que el Señor le había dado. Y resulta que el Señor vino y algún día llamó a Abraham y le dijo que le sacrificara a su hijo. Estaba probando a ese hombre, estaba probando a Abraham, y lo podemos ver en Génesis capítulo 22, y cómo el Señor le dijo a Abraham que le ofreciera a su hijo Isaac, el que amaba, el hijo de Sara, al que amaba con todo su corazón, que se lo ofreciera. Entonces Abraham dijo: bueno, yo voy a ir a ofrecérselo, porque yo estoy seguro de que el Señor puede resucitarlo a él, así que si el Señor me lo dio, entonces también yo se lo quiero ofrecer. Y fue Abraham y se fue a ofrecer a su hijo Isaac, y miramos cómo ese acto de fe de ese hombre fue de gran impacto en ese momento, de tal manera que el Señor lo bendijo grandemente. Y podemos ver en Génesis 22, 18 que dice, el Señor le dice a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias o las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces, una vez más vemos cómo el Señor recompensa a Abraham por haberle obedecido, por haberle creído a su palabra, por haberle hecho caso al Señor, por haber escuchado su voz, por ser su amigo, por hablar con él, por ser obediente y sobre todo por creerle al Señor. Así que nosotros podemos en esta hora tener esa actitud también de orar y de hablar con el Señor, de ser amigos de Dios, de obedecer a su voz y sobre todo de creerle a Dios en todo lo que Él diga, en toda su palabra
tenemos que obedecer al Señor. Así que, niños, esa es la invitación para que todos nosotros creamos en el Señor, el único Dios verdadero, que es el que dice verdad, el que no cambia, el que no tiene sombra ni variación, el que siempre es y el siempre dice la verdad, que tiene grandes promesas para nosotros y que está con nosotros todos los días. Bueno, niños, a continuación vamos a tener una actividad especial. Yo les voy a enviar acá en este video un cuestionario, un taller donde ustedes van a estudiar la palabra y van a resolver unas preguntas que están ahí. Entonces resuelven las preguntas y nos envían como tal resuelto el cuestionario. Puede ser una foto o si quieren contestarlo en un audio, en un video, como quieran, para que lo tengan ahí presente. Entonces acá se los voy a pasar en el video. Dios les bendiga.